¿Por qué motivo la irresponsabilidad fiscal de Macron o la irresponsabilidad fiscal de Meloni podrían retrasar la bajada de los tipos de interés dentro de la eurozona? Veámoslo. La deuda pública de Francia se ubica en estos momentos en el 111% del PIB. Asimismo, la deuda pública italiana alcanza en estos momentos el 138% del PIB. Y estamos hablando no de dos economías diminutas dentro de la eurozona, sino de la segunda y de la tercera mayores economías dentro de la eurozona. Es más, no se trata solo de que el nivel de deuda pública, 111% del PIB o 138% del PIB, ya sean en sí mismos muy elevados, sino que además la expectativa es que no van a reducirse durante los próximos años. Incluso podrían seguir incrementándose. En el caso de Meloni en Italia, porque al menos hasta el momento no ha demostrado ninguna firme voluntad por cuadrar las cuentas y reconducir el endeudamiento público. Algo que, por cierto, ya anticipamos hace 2 años cuando analizamos el programa económico de Meloni. Y en el caso de Francia, no solo por eso mismo, es decir, porque nadie en el arco parlamentario francés quiere reducir verdaderamente el déficit público, sino también porque el resultado de las recientes elecciones legislativas, un parlamento fracturado e incapaz, por tanto, de dar apoyo a ningún tipo de programa de gobierno, es, en consecuencia, un parlamento que no va a impulsar ajustes presupuestarios, recortes del gasto o subidas de impuestos que conduzcan a un menor déficit público y, por tanto, a un desapalancamiento estatal del Estado francés. Y niveles de deuda pública tan elevados son problemáticos al menos por 2 razones que acaban de ser, por cierto, recientemente denunciadas y criticadas por el propio Tribunal de Cuentas francés. Por un lado, una ratio de deuda pública sobre el PIB creciente significa que el pago de los intereses de esa deuda va a absorber un porcentaje creciente de los impuestos abonados por los contribuyentes franceses. Y por otro, una ratio de deuda pública sobre el PIB creciente también significa que el Estado francés, o cualquier otro Estado que se halle en la misma situación, se encuentra mucho más desarmado frente a un shock macroeconómico negativo. Si un Estado que ya está hiperendeudado necesitara, por cualquier motivo, emitir mucha más deuda pública, por ejemplo, hacer frente a una guerra, o por ejemplo, hacer frente a una pandemia, o por ejemplo, hacer frente a una depresión económica, como ese Estado ya está hiperendeudado, su capacidad para emitir nueva deuda con la que financiar algún tipo de medidas contrarrestantes de los fenómenos anteriores se vería mucho más limitada. Por eso, como decía, hace unos pocos días el Tribunal de Cuentas francés ha advertido que el creciente endeudamiento público del Estado francés lo expone peligrosamente a shocks macroeconómicos que, debido a su ya muy alto endeudamiento, puede que no sea capaz de contrarrestar. Pero además, un elevado endeudamiento público por parte de algunos estados, como el francés o el italiano, también puede tener una consecuencia adicional, y es que el Banco Central Europeo podría estar tentado a retrasar la rebaja de los tipos de interés precisamente para disciplinar a esos estados díscolos, a esos estados irresponsables que no quieren moderar su ritmo de emisión de deuda pública. Actualmente el tipo de interés de intervención del Banco Central Europeo se ubica en el 4,25% y el tipo de interés al que se remuneran las reservas de los bancos en el Banco Central Europeo, y por tanto el tipo de interés de referencia a la hora de determinar la remuneración que ofrecen los bancos privados sobre sus depósitos, se ubica en el 3,75%. Y según el Banco Central Europeo, en los próximos meses veremos rebajas adicionales. Sin embargo, fuentes del Banco Central Europeo están filtrando a la prensa que ese ritmo de reducción de los tipos de interés se podría frenar como consecuencia de la indisciplina fiscal de gobiernos como el francés o el italiano. Pero ¿por qué la indisciplina fiscal de gobiernos como el francés o como el italiano podrían frenar el ritmo de bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo? Pongámonos en los zapatos de un banquero central
que supuestamente tiene que actuar de manera independiente a las necesidades financieras del Tesoro. Y ese banquero central observa que el Tesoro francés o el Tesoro italiano no están aprobando planes de ajuste de su enorme déficit fiscal y, por tanto, están sobreemitiendo deuda pública, despreocupándose, desdeñando si tienen o no tienen capacidad para hacer frente al pago de los intereses en el futuro, no están recortando el déficit público y están sobreemitiendo deuda porque confían en que el Banco Central Europeo en el futuro va a bajar los tipos de interés y por tanto abaratará el coste al que ese tesoro francés o ese tesoro italiano van a poder refinanciar su enorme stock de deuda pública. Y por eso, si el tesoro francés o el tesoro italiano no cogen el toro por los cuernos y no comienzan a reducir su déficit público, responsabilizándose de sus propias finanzas y no externalizando su propia irresponsabilidad al Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo puede tratar de doblegarles el pulso, mandándoles el mensaje de que no bajará tanto los tipos de interés como ellos, el Tesoro francés y el Tesoro italiano, están confiando en que van a bajar a la hora de seguir sobreemitiendo irresponsablemente deuda pública. Por ejemplo, uno de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo filtró hace unos días al Financial Times que estarían menos predispuestos a bajar los tipos de interés si Francia e Italia no reducen sus déficits públicos. No puedes pedirles a los países pequeños que respeten las reglas fiscales de la Unión Europea si los países grandes no lo están haciendo. Y si ninguno de ellos lo hace, esto va a ser un problema, porque hará nuestra labor, controlar la inflación, mucho más difícil. Por desgracia, los tesoros francés e italiano también son perfectamente conscientes de que el Banco Central Europeo no va a dejar que el coste de financiación de la deuda pública europea, y más en particular de la deuda pública francesa e italiana, se dispare hasta el punto de la insostenibilidad fiscal, porque el Banco Central Europeo ya ha dejado claras muestras de que antepone la supervivencia del euro a la lucha contra la inflación. Por tanto, el Banco Central Europeo no va a dejar que el Tesoro francés o el Tesoro italiano entren en bancarrota. Va a facilitar siempre que el Tesoro francés o el Tesoro italiano o el Tesoro de cualquier Estado grande dentro de la eurozona sigan refinanciando su deuda y el pago de sus intereses. Y como nuestros políticos son bien conscientes de ello, también han interiorizado que pueden ser fiscalmente irresponsables sin que el Banco Central Europeo vaya a dejarlos caer en última instancia. Y por eso, probablemente, como mucho lo que tengamos, sea un pequeño tirón de orejas por parte del Banco Central Europeo a los tesoros francés e italiano, en forma de un retraso en el ritmo de bajadas de los tipos de interés. Amagar sin terminar de dar, es decir, retrasar la bajada de los tipos de interés, pero controlando que estos no se disparen a niveles que resulten inmanejables para los estados sobreendeudados como el francés o el italiano. Y por eso la indisciplina presupuestaria cada vez es mayor dentro de la eurozona y por eso el Banco Central Europeo, a la hora de la verdad, cada vez es menos monetariamente independiente, porque su política monetaria termina estando enormemente condicionada por las necesidades fiscales de los gobiernos de la eurozona. La irresponsabilidad fiscal conduce a la irresponsabilidad monetaria y en cualquiera de ambos casos usted es el que paga.